el documental Amazonía Profunda tiene por objetivo intentar retratar un poco las consecuencias que han traído para las comunidades indígenas de, como su propio nombre lo dice, la Amazonía Profunda, el fenómeno de la globalización. El fenómeno de la globalización es un fenómeno bastante particular porque es como una fuerza de la naturaleza. Uno podría utilizar como la metáfora o la analogía para comparar, ¿no? Porque lo abarca todo, como su propio nombre lo dice. A lo largo del tiempo la globalización se ha encargado como de traer para comunidades que no estaban pues familiarizadas con Occidente una serie de cosas que han venido surgiendo en Occidente y que les llega y que de alguna forma se fusionan con lo que hay allí. Bueno, Macedonia antes del turismo era una comunidad organizada socialmente, pero más tradicional, más cultural, era más unida, ya una comunidad que se apoyaba mutuamente. Todavía se practicaba las mingas, trabajo comunitario, las limpiezas comunitarias, pero a medida del tiempo que ha pasando, pues la innovación en la comunidad pues ha crecido mucho, el desarrollo social ha crecido, se ha desarrollado de una manera inexplicable, pero pues las cosas occidentales empezaron a llegar a nuestra comunidad como el manejo de las tecnologías, los medios de comunicaciones que son el teléfono, los celulares, la implementación del DirecTV en las casas. La gran mayoría acá en Macedonia, impresionantemente, la gran mayoría tiene DirecTV. Ahora están implementando la señal de Claro. Entonces, pero esto ha venido cambiando socialmente las familias dentro de la comunidad. Nosotros los indígenas yaguas somos los primeros en turismo, somos los pioneros, porque aquí fue que nació el turismo, y nosotros en este momento pues estamos un poco abandonados en el turismo porque no sabemos por qué, pero acá fue que nació el turismo, porque yo sé que muy bien acá la única comunidad indígena yagua que somos nosotros, pues. Primero tenemos que entender que las comunidades indígenas amazónicas o las comunidades indígenas general del país tienden a buscar como una aceptación por parte de las comunidades blancas que están llegando a los territorios. Y esto tiene una fuente colonial, una fuente del periodo de conquista y una fuente del periodo de inicios de la República, con la cual estábamos viendo las comunidades indígenas como salvajes, como habitantes de lugares que no eran, por decirlo así, habitables para las comunidades occidentales. Entonces, por un lado, ellos lo que tienen es una necesidad de ser incluidos, ¿cierto?, por esta misma pérdida de identidad que se está teniendo, ¿cierto? También es que los productos que llegan a las comunidades son productos que tienen, por decirlo así, un mayor rango de venta o de publicidad, ¿sí? Entonces ellos van absorbiendo mucho más eso que ven, ¿sí?, o eso que es consumido por otras personas para sentirse un poco aceptados. Ese podría ser uno de los puntos, ¿cierto? El otro punto es el contacto continuo con esos productos, ¿cierto? Al tener un contacto continuo, entonces lo que tú haces es empezar a apropiarte de él, ¿sí? Y así mismo nos vamos apropiando, por ejemplo, de las comidas enlatadas, del arroz, o de todos estos productos que no son de producción local. La globalización no es un proceso de homogenización cultural desde el punto de vista antropológico, ya que las diferentes sociedades se apropian de manera distinta de los materiales de la modernidad, pero posee instrumentos homogenizadores, tecnológicos, alimenticios, musicales y de vestimenta. Y estos, ante las comunidades indígenas, vienen de sociedades occidentales. Es claro que la interacción de dos culturas genera cambios, adopciones de prácticas y elementos de cualquiera de las dos comunidades. Podríamos decir que mientras mayor sea el grado de interacción, mayor será la posibilidad de cambio. La modernidad desbordada ha generado un problema de identidad, una pérdida de rasgos identitarios o una necesidad de diferenciarse. Y para
el caso de las comunidades del Amazonas, la constante interacción con la metrópoli ha generado cambios, sobre todo ha puesto en peligro la seguridad alimentaria en cuanto al consumo de productos occidentales, porque se ha puesto casi que por sobre la producción local o familiar. Ha producido una desterritorialización en cuanto las comunidades migran a zonas más cercanas para estar en contacto con los turistas. También hay un cambio en las prácticas rituales, porque estas tienen una adaptación al consumidor y se adhieren múltiples elementos tecnológicos. Con lo que digo, no quiero sonar a que ellos no tengan derecho a consumir productos, elementos o servicios occidentales, sino que esta interacción no hace probable que se pueda mantener los rasgos culturales de las comunidades. Tampoco estoy llamando como a un aislamiento de ellos, porque ya se generaron relaciones sociales, también se generaron relaciones de dependencia, ¿cierto? Y pues la interacción tiene que ser consciente de las diferencias que tienen ellos, entendiendo que no debemos alterarlos en ningún momento. Entonces podríamos poner un ejemplo. Las prácticas de turismo no deben tener una relación directa con las comunidades, sino más una relación de observación, sobre todo en la parte ritual. El proceso acá en la comunidad de Macedonia, el turismo pues ha fortalecido mucho. Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos del turismo acá en la comunidad de Macedonia. El turismo ha generado el desarrollo económico acá en la comunidad porque las familias han trabajado más para mejorar su situación económica, social. Allá ya vemos casas diferentes. Primero las casas eran de hojas, ahora ya son de láminas, ya son de madera, ya vienen estructurados, algunas casas ya son de materiales. Entonces el turismo ha apoyado mucho en las familias, en el desarrollo económico, social, político. Eso ha permitido a que nos organicemos mejor. Ahora tenemos infraestructuras de calles, ya de material, tenemos nuevas malocas. La tecnología ha llegado de manera informativa, principalmente su función, ¿no? Hoy en día los jóvenes de las comunidades indígenas tienen ya la accesibilidad de tener unas redes sociales que son Facebook, WhatsApp, Instagram. También eso ha hecho de que los jóvenes indígenas se centren mucho en la parte de lo occidental, que es, digamos, otras culturas, ver otras culturas occidentales y no apropiarse de sus culturas a través de mostrar en redes sociales. Eso se ha visto de que jóvenes copian otras culturas, que se popularizan, y eso se ha visto un poco, digamos, olvidadizo de que la cultura de nosotros también se puede viralizar, también se puede popularizar, también se puede hacer eso. Hoy en día, pues por el avance de la tecnología y todo eso y de la ciencia, podemos encontrar una serie de elementos que permiten ingresar cosas como, por ejemplo, los registros sonoros. Entonces, creo que entre las comunidades indígenas algo muy importante que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es la manera como la música, pues, que proviene de Occidente, ingresa a sus jóvenes y por tanto a sus propias tradiciones, porque los jóvenes, en la medida en que tienen contacto con estas cosas, pues van cambiando un poco sus prácticas, van cambiando un poco la manera de vivir, la manera de relacionarse, de socializar. Entonces estos elementos como pues los computadores, las memorias, los reproductores de audio, las tarjetas de grabación, pues las grabadoras, ¿no? Todas estas cosas, los celulares, principalmente los celulares, contribuyen a que se presente pues una asimilación de lo externo. Ha tenido pues una de las consecuencias, pues muchas de las consecuencias más importantes para estas comunidades, básicamente porque los pone en contacto directo con cosas con las que, de no ser por estos elementos, probablemente no tendrían ninguna oportunidad de conocer estas cosas. Pues
pensar en la Amazonía profunda es pensar en un lugar que está completamente aislado también en el sentido de la conectividad de internet. Entonces esos elementos son muy importantes, al menos en esta parte del mundo, por eso, porque traen de alguna, o sea, ellos mismos contienen lo que ingresa a las tradiciones indígenas y pues lo que en últimas contribuye a que esas tradiciones se transformen. Ese pensamiento de que hoy en día la juventud que viene se aproxima, ya no sabe qué es un manguaré, ni sabe, o sea, se preguntan cuál era el medio de comunicación antes, ya pocos saben y toca recordar, como se dice, recordar nuevamente de que existían medios de comunicación antes, que era el manguaré. Como te dije al principio, no todas las comunidades o no todas las culturas tienen una misma absorción de los elementos homogenizadores, los elementos que lleva la modernidad o la globalización a todas las comunidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las comunidades de indígenas del Amazonas o de todo el país van a tener ciertas relaciones con ellos, con estos elementos. Pueden ser relaciones que sean beneficiosas para ellos, como pues es el acceso a la información, ¿sí? Con la radio o con los dispositivos tecnológicos que permitan también la comunicación. Pero también se pueden generar como nuevas prácticas alrededor de estos elementos tecnológicos o alrededor de nuevos elementos que puedan generar música. Y pueden ser hasta buenos porque pueden generar relaciones alrededor de ese elemento.